Bienvenidos al curso de Primer Respondiente Internacional de IPA. Mi nombre es Ramón Mesa, soy técnico superior en emergencias hospitalarias, instructor de primeros auxilios RCP-IDEA, instructor internacional de IPA. En esta oportunidad voy a estar a cargo del manejo responsable de la información. En este módulo vamos a ver los contenidos que vamos a adaptar según el rol del primer respondiente. Primero que nada vamos a saber qué es el primer respondiente y qué es lo que va a hacer el primer respondiente. En muchos casos, el primer respondiente va a ser el primero en llegar y observar y registrar y asimismo comunicar qué tipo de información va a haber en el lugar. En este caso puede ser la información crítica. Vamos a tener en cuenta como introducción que el primer respondiente no solo actúa, sino también observa, informa y transmite datos esenciales. En una emergencia, la información puede ser tan sensible como gravísima. Un manejo inadecuado puede traer o generar pánico, exponer a las víctimas, comprometer investigaciones, obstaculizar la cadena de mando y provocar consecuencias legales importantísimas para el equipo de rescate. Por eso, la confidencialidad es parte de la ética operativa. ¿Qué es información sensible en el rol de primer respondiente? Se considera que es la información o los datos obtenidos durante la intervención que puedan afectar la dignidad, seguridad o privacidad de las personas involucradas. Tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a identificar a la víctima con el nombre, apellido, documento y toda información relevante, dirección, datos familiares, número de teléfono. En el caso de poderse. El primer respondiente no debe informar públicamente identidades. Esto deben tener bien presente y en cuenta. Va a haber una persona responsable de eso, que ahora lo vamos a ver. Información operativa en base a la cantidad de víctimas, recursos disponibles, vulnerabilidades detectadas, estructurales o situaciones de riesgo potencial, deben comunicarse solo por canales oficiales y por los responsables de hacer estas comunicaciones. Tenemos en cuenta que la información institucional, es decir, decisiones del jefe de escena, problemas internos, errores operativos, evaluaciones preliminares, nunca deben discutirse en público o en redes sociales. Esto es una información confidencial que debemos manejar dentro del equipo de trabajo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que vamos a tener en cuenta en la comunicación? Lo que se va en la escena queda en la escena. Tener en cuenta eso. Nosotros no podemos divulgar información que hayamos visto en la escena o datos de pacientes que hayamos o víctimas que hayamos atendido. Tenemos que seguir siempre una cadena de mando, solo comunicar oficialmente el responsable, solo el responsable de comunicaciones va a ser el encargado de responder preguntas del periodismo y de dar información. Respetar por la dignidad humana, respeto por la dignidad humana. La víctima no es un contenido para redes. Yo no puedo sacar fotos como primer respondiente y subirlas a las redes sociales, subirlo al estado de WhatsApp o manejar esa información a mi gusto. No, eso está totalmente prohibido y está penado por ley. Debo ser profesional y no buscar protagonismo mediático. ¿Qué es el uso responsable de celulares y redes sociales? En base a lo que estaba diciendo anteriormente. Uno de los mayores riesgos que tenemos actualmente, o que el primer respondiente puede llegar a incurrir en un delito grave, es, y debe tener en cuenta, que no debe tomar fotos de víctimas, no debe grabar videos del incidente, no debe compartir imágenes en grupo, no debe hacer transmisiones en vivo bajo ningún punto de vista y principalmente no debe brindar declaraciones a la prensa. Si la situación autoriza, ¿sí? Si la situación o la institución autoriza el registro fotográfico con fines operativos, lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero solamente esa información la va a manejar el equipo jerárquico. El primer respondiente no puede subir imágenes, videos o información a las redes sociales. Tenerlo bien en cuenta porque, como bien dije, puede tener una consecuencia legal para la persona, o sea, para el primer respondiente en este caso, puede tener una consecuencia legal para la institución
y internamente puede tener sanciones disciplinarias al respondiente. Debemos realizar todo bajo protocolo formal, ¿sí? Tanto la comunicación debe ser adecuada durante la intervención, la información debe ser clara, precisa, breve, objetiva y sin especulaciones. Por eso es importante que esta información la maneje la persona responsable o que esté a cargo en ese momento de brindar este tipo de información. Por ejemplo, está muy grave, pero creo que no va a sobrevivir. Esa información nosotros no la podemos dar como primer respondiente. Nosotros somos, recuerdo, primeros respondientes. No somos médicos ni facultativos que puedan dar ese tipo de información. Y si lo fuéramos, tampoco estamos autorizados a hacerlo. Vuelvo a reiterar y vuelvo a recalcar que esa información solamente la puede dar el personal de comunicaciones autorizados, en este caso, por International Paramedic Alliance. El primer respondiente informa de hechos, pero no da opiniones. Hay errores claves y graves que deben evitarse. Por ejemplo, confirmar fallecimientos sin autorizaciones, dar nombres de vecinos o a vecinos o curiosos, compartir fotos, como bien decía, por WhatsApp, publicar comentarios emocionales, divulgar hipótesis no confirmadas. Falleció, hay tantas víctimas, no podemos dar esa información hasta que no esté confirmada. Y vuelvo a reiterar, de todas maneras, si está confirmada, esa información solamente la va a dar el personal autorizado. Y criticar decisiones de mando públicamente. Vamos a seguir una escala de mando, una escala vertical, donde el jefe operativo o el jefe del comando de incidente va a ser el que imparta las directivas o las órdenes del operativo. Nosotros como primeros respondientes no podemos criticar esas decisiones, menos en público. Tenemos que tener en cuenta la responsabilidad legal del primer respondiente y del grupo de trabajo. El manejo inadecuado puede derivar en, como bien dije hoy, sanciones disciplinarias, expulsión del programa o del equipo de trabajo, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal o violaciones de leyes de procedimientos o de protección de datos. Tener en cuenta que cada paciente o cada accidentado o lesionado tiene una protección de leyes contra datos de personas. La confidencialidad en salud y emergencia está protegida legalmente en todos los países. Deben tener en cuenta también eso. Y tener una dimensión ética del primer respondiente. ¿Qué es esto? El primer respondiente debe entender que la víctima atraviesa uno de los peores momentos de su vida en ese momento. La víctima puede estar afectada, puede estar con una condición de vulnerabilidad y nosotros tenemos que, además de socorrer a esa persona, tratar de darle una contención lo más sutil posible. La ética no es opcional, tener en cuenta esto. Yo no tengo una ética porque quiero o porque tengo ganas hoy y mañana no. La ética no es opcional, la ética se la debo cumplir. Es parte del uniforme, es parte de IPA. Debo tener una cultura institucional en organismos de formación como International Paramedic, Allianz. Hay programas serios de capacitación en emergencias. La confidencialidad es parte del perfil profesional, tanto del rescatista, del primer respondiente, del instructor o de aquella persona o miembro de la institución. Un buen respondiente salva vidas. Un excelente respondiente también protege la dignidad. Para tener en cuenta y como conclusión de este módulo, el manejo responsable de la información protege, en primera instancia, la víctima, el equipo, la institución y al propio interviniente. El silencio responsable no es ocultamiento, es profesionalismo. Tengan en cuenta esto a la hora de trabajar, a la hora de estar en una actuación para evitar cualquier tipo de inconveniente. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo.